Bueno, muchas gracias por la invitación. Primero que nada, encantado de estar dando un poquito de la experiencia que tenemos en el manejo de la patología de urología y la próstata sobre todo. Vamos a entrar al tema que nos compete hoy, hablar sobre cáncer de próstata y crecimiento prostático por la edad, digámoslo así, para explicarlo de una forma sencilla. La situación se llama hiperplasia prostática benigna, pero hablaremos un poquito más detallado adelante de esta situación. Iniciaré hablando sobre la próstata. ¿Qué es la próstata? La próstata es una glándula que se encuentra ubicada entre lo que es la vejiga. Si vemos el puntero aquí, trato de señalar la vejiga en la imagen, y luego vemos la próstata, esta estructura redondita que está aquí, y luego el conducto de salida hacia el exterior de la vía urinaria. Lo que hacemos ahorita aquí es tratar de explicar dónde se ubica la próstata, y es una glándula que va cambiando con la edad. Conforme va uno desarrollando más edad, los varones tenemos crecimiento de esta glándula, y por consiguiente puede haber algunos síntomas causados por este crecimiento de la glándula. La glándula en pacientes jóvenes, estamos hablando de pacientes menores de 40 años o 30 y tantos años, la glándula tiende a tener un tamaño promedio de una nuez, es una estructura pequeña, pero conforme vamos desarrollando más edad, va aumentando de tamaño. Y el tamaño va a variar dependiendo de algunas situaciones propias de cada persona, la cuestión hereditaria, genética, la cuestión de sobre todo si hay infecciones previas en la vía urinaria, etcétera. La próstata, claro, es importante aclarar esto, aunque es algo muy sencillo. Solamente tenemos próstata los varones, las mujeres no tienen próstata. Eso es a veces una duda de algunas personas que piensan que también la mujer pudiera tener algo de esto. No hay glándula prostática en las mujeres. Y la pregunta que siempre hacen es, bueno, ¿y la próstata para qué sirve? ¿Qué función tiene esta glándula? Pues básicamente es explicar que la glándula tiene funciones, se puede decir que son reproductivas, una producción de un líquido que favorece que los espermatozoides se mantengan viables, con buena vitalidad, buen movimiento, para poder lograr un probable embarazo. Entonces, esa es básicamente la función de la glándula. Y bueno, claro, conforme vamos creciendo de edad, que pase nuestra etapa reproductiva, la glándula ya no tiene tanto función, tanto beneficio, y sí, al contrario, nos produce ciertos riesgos de síntomas urinarios como crecimiento por la edad, o puede llegar a ser un cáncer de próstata. Vamos a ahora explicar cuáles son las 3 enfermedades más comunes que la próstata presenta, que nosotros vemos en la consulta diaria. El primer problema que vemos muy comúnmente todos los días nosotros es el crecimiento de la glándula prostática, que se denomina hiperplasia prostática benigna. Esta es una situación que a todos los varones nos va a suceder si tenemos la edad suficiente y vivimos los años suficientes para presentar algunos síntomas. Síntomas mayores o menores dependiendo un poco de la cuestión personal, genética, etcétera, pero todos vamos a tener este crecimiento de la glándula. También, bueno, la otra enfermedad importante que es parte de lo que vamos a hablar hoy es cáncer de próstata. Esta glándula tiende a tener un desarrollo muy frecuente de cambios celulares que favorecen la formación de un cáncer. Y el último enfermedad común de la próstata es la prostatitis, que así se denomina a una infección de la glándula, generalmente en pacientes jóvenes, con antecedentes a veces de enfermedades de contacto sexual. A veces no tiene nada que ver el tema de enfermedades de contacto sexual, pero es una cosa que hay que tener en la mente nosotros como urólogos para tratar de diferenciar estas situaciones. Es importante saber que tenemos que hacer un correcto diagnóstico para poder entender qué es lo que está pasándole al paciente, si es un crecimiento por la edad, si es un cáncer o si es una infección. Entonces, en hombres mayores de 50 años, en menores de 50 años, perdón, lo más común es encontrar infecciones. Una prostatitis, una infección que inflama la próstata, que puede dar síntomas. Eso es en pacientes menores de 50 años en cuestiones estadísticas. Pero claro, en varones mayores de 50 años, ya el tema de las infecciones no es lo más común. Cambia a un desarrollo, a una presentación de un crecimiento benigno de la próstata. Pero es importante saber de qué estamos hablando para poder hacer un diagnóstico adecuado a tiempo y poder ofrecer un tratamiento, sea la enfermedad que estemos encontrando en la próstata, si es crecimiento por la edad, si es un cáncer o si es un tema de infección, ¿sí? Bueno, vamos a hablar del crecimiento de la próstata.
De entrada vamos a ver eso, y la situación se le denomina hiperplasia prostática benigna. Esta glándula prostática, hablábamos que en los pacientes jóvenes tiende a tener el tamaño de una nuez, pero conforme vamos creciendo va teniendo mayor volumen. Y entre las edades de 40 a 45 años empezamos a ver un aumento gradual de esta estructura, lo cual nos empieza a marcar algunos síntomas en pacientes de ese rango de edades hacia arriba, claro. Y lo que sucede, para tratar de esquematizar aquí en esta imagen, es que la próstata es esta estructura que estamos viendo aquí, y la vejiga va teniendo una retención de orina, y la vejiga se distiende y obstruye el conducto de salida de la orina que va hacia la uretra. Digamos que hay una compresión en este segmento por el agrandamiento de la próstata. Y claro, como está aquí más pequeño el canal de salida de la orina, el paciente empieza a tener sintomatología, que ahorita vamos a hablar un poco de esto, ¿sí? En los síntomas que vemos, bueno, pues uno de los síntomas muy comúnmente reportados en los pacientes con crecimiento de la próstata es que se levanten a orinar en la noche. El paciente dice: doctor, bueno, yo hace 10 años me acuerdo que no me levantaba para orinar, y ahora pues estoy teniendo levantadas para orinar en la noche 3 veces, 4 veces, y entonces nos llama la atención eso como un posible síntoma de un crecimiento de la próstata. Los pacientes refieren también que están orinando con goteo terminal, al final del chorro, gotean. Y eso es otro dato que nos llama la atención. Aquí tratamos de explicar más o menos por edades cómo pudieran serlo. No es así tan clásico como la imagen, que a los 65 años solamente avientes gotitas, no es tanto, pero trato de esquematizar que va disminuyendo el volumen del chorro urinario en los pacientes conforme vamos aumentando la edad. El paciente puede llegar a un punto de no poder orinar, se estrangula el conducto, se aprieta tanto el conducto prostático que la orina en ocasiones cae en retención urinaria, no pueden orinar. Los síntomas de sensaciones de que hay cada rato al baño se presentan en estos pacientes, y bueno, el inicio de la micción tiende a retrasarse. El paciente dice que está ahí unos segundos, 1 minuto, 2 minutos antes de empezar a orinar, y esto es un tema que también nos llama la atención y lo tomamos en cuenta como un posible síntoma de esta situación. Los síntomas se pueden dividir en síntomas irritativos y obstructivos. Voy a empezar a hablar de los síntomas irritativos de los pacientes. Los pacientes refieren orinar con más frecuencia. El paciente dice: doctor, he notado que en los últimos meses o último año, 2 años, voy a orinar más seguido. Estoy yendo a orinar en el día, pues no sé, 10 veces, 15 veces, lo cual no se considera normal. El número de veces que se debe de orinar diariamente en promedio son entre 6 y 8 veces. Claro, esto es variable dependiendo el consumo de líquidos y otros factores, ¿no? La hidratación, si trabajan en el sol, un poquito todos esos factores de hidratación. Pero en promedio, 6, 8 veces se considera un promedio normal de visitas al baño diarias en el día. Y otro tema es levantarse a orinar en la noche. Lo platicamos hace rato. El paciente se considera todavía relativamente normal orinar hasta 2 veces si hay una sobrehidratación, si consumieron algo de alcohol, etcétera. Son factores que pueden tomarse como normales si orinan 1 o 2 veces. Pero orinar 3, 4, 5 o más veces se considera una situación no normal, que hay que tratar de encontrar la causa de esta situación. Y una de las principales causas es el crecimiento de la próstata, pero hay más, claro, ¿verdad? El tema de la urgencia para orinar es otra situación. El paciente dice: doctor, yo voy, no sé, voy a poner un ejemplo, voy manejando y de aquí a que llego a una distancia de algunos kilómetros me tengo que parar a orinar porque me da mucha urgencia para orinar. ¿Y qué pasa? Que si no llego a tiempo al baño, puedo tener un escape de orina. Esas son situaciones que pueden pasarle a pacientes con un crecimiento de la próstata importante. Y los datos de obstrucción: el paciente platica situaciones que uno piensa que la obstrucción está siendo muy marcada. ¿Cuáles? Pues que el calibre del chorro de la orina se disminuye, es un flujo débil y lento al orinar. O que está orinando y el chorro urinario se corta, se divide en 2 o 3 reinicios de micción, y eso también habla de que está la vejiga teniendo que hacer mucho esfuerzo para poder lograr el vaciado de la orina que está en su interior. La otra es la dificultad para iniciar la micción, tienden a pujar. El paciente dice: doctor, yo me pongo ahí a tratar de orinar y estoy unos segundos hasta minutos y tengo que estar pujando para poder lograr vaciar y sentirme cómodo al terminar mi micción o la orina, ¿sí? O también el paciente dice que el paciente siente que vacía
parcialmente la vejiga, un vaciado incompleto de la vejiga. El paciente lo refiere como una sensación de que termina de orinar, pero le falta, siente que le falta, pero por más que está intentando, no logra vaciar más orina. Y claro, el punto más crítico de una situación de crecimiento prostático es la retención de orina. Un paciente que empezó o inició previamente con los síntomas que estoy platicando, pero llega el momento en que el asunto es tan problemático que se obstruye para orinar, cae en retención de orina. Esto puede ser el consumo de alcohol, un detonante, o la gota que derrama el vaso de una retención urinaria. A veces el paciente dice, no, pues sí he estado batallando mucho, doctor, para orinar, pero ayer hubo una boda, me tomé unas cervezas y ya no pude orinar. Y es que el consumo de alcohol o alta cantidad de líquidos en corto tiempo forma una cantidad de orina acelerada, y la vejiga no tiene la capacidad de poder vaciar, inflama la próstata y el paciente ya no puede orinar. Eso es una causa muy común. Bueno, entonces hablando ahora un poquito del cáncer. Hablábamos ahorita, todo esto que estaba hablando era más de un crecimiento benigno de la próstata, no canceroso. Ahora voy a entrar un poquito a hablar sobre el cáncer de próstata. Y bueno, pues como la mayor parte de los cánceres, la alteración que hay es a nivel celular en las células prostáticas. Hay glándulas de la próstata que empiezan a tener una transformación, claro, no deseada, y empiezan a crecer en forma descontrolada, y esto origina un cambio canceroso que nosotros lo trataremos que buscar en su momento. Hay esto, como muchos cánceres, el cáncer de próstata también puede invadir a otros sitios. El sitio más común es a hueso, columna vertebral, costillas, escápulas, huesos de la cadera, etcétera, y es importante nosotros tenerlo en mente para poder buscar esta situación en un paciente que puede ser que llegue en un momento muy avanzado por no hacerse controles periódicos de la próstata y tengamos que buscar ya invasión tumoral a otro sitio fuera de la próstata. Y bueno, el tumor más frecuente de los varones es el tumor prostático. La situación con la próstata es que es un cáncer de un crecimiento lento. No es que si yo me detecto hoy un cáncer voy a morir por el cáncer a los 6 meses o al año, como algunos otros cánceres que sí sucede esta situación. El cáncer de próstata no. El cáncer de próstata es de un lento crecimiento, desarrollo. Por tanto, a lo mejor no es el más mortal, pero sí es el más común de los tumores del varón. 30 o 40% de los varones entre 50 y 80 años pueden tener cáncer de próstata sin tener ningún síntoma. Probablemente en ese grupo de pacientes tengamos nosotros a nuestros tíos, a nuestros papás o abuelos, y es importante tener en mente que hay un porcentaje muy alto de esos varones de esas edades que pueden tener un cáncer sin darnos cuenta. Ahí esa estadística que estoy diciendo ahorita es la que nos obliga a nosotros como personas a estar atentos de esta situación y mandar a los familiares en ese rango de edades a un control urológico. Y estos pacientes pueden darse cuenta de que tienen un cáncer en una forma tan sencilla como ir una vez al urólogo, hacer una prueba de sangre, y eso es suficiente o puede ser suficiente para empezar un diagnóstico o descartar que haya cáncer, o ver si hay una sospecha, arrancar un protocolo de este diagnóstico de estos pacientes. Los cánceres de próstata aumentan con la edad y es más frecuente en varones que tengan padres que hayan tenido cáncer de próstata. Con esto trato de explicar que el cáncer de próstata es una enfermedad que puede tener un alto porcentaje de relación hereditaria o cuestión genética. Por tanto, es importante, si tenemos en casa algún familiar con cáncer de próstata, saber que la línea directa de ese varón, me refiero hermanos, tíos, abuelos, paternos o hijos, pueden tener ese riesgo aumentado. Ahorita hablaremos un poco de eso. El cáncer de próstata ya mencionaba que es un cáncer de crecimiento lento, y se ha visto que muchos pacientes que se diagnostican de cáncer de próstata tienen años de cambios celulares o de detección de niveles de antígeno prostático que, si no se les hace caso, no nos damos cuenta de la situación. Entonces es importante saber que cuando yo diagnostico un cáncer de próstata, el paciente no empezó con el cáncer de próstata una semana antes o un mes antes o un año antes. Generalmente arrastran una evolución larga del problema. Por tanto, tenemos un amplio margen de años, si lo podemos decir así, para hacer un diagnóstico oportuno y no llegar al urólogo cuando ya la situación es invasiva o metastásica, ¿sí?
Bueno, ya dijimos hace rato que el cáncer, este tipo de cáncer sí tiene posibilidades de metástasis o de invasión a otros puntos, por tanto es un tema que debemos de tener en la mente para hacer detección oportuna del problema prostático y no esperar a llegar hasta que ya me dé algún síntoma. El cáncer de próstata normalmente se desarrolla en la zona periférica de la próstata. Es el sitio más común de inicio de los tumores. Es el sitio de donde uno revisa la próstata cuando hace una exploración a los varones, cuando tenemos que hacerla. Y es muy común que no produzca síntomas, ya lo hemos platicado varias veces. Y de ahí puede empezar a desarrollar un crecimiento, avanzar a diferentes sitios prostáticos y, claro, hacer una invasión, a veces de inicio en la zona localizada de la próstata, después puede invadir a ganglios y después ir a otro punto si no hacemos revisiones adecuadas. Y el asunto del cáncer de próstata es que no da muchos síntomas, lo hemos dicho muchas veces, y eso es parte del fondo de esta plática, saber que si ponemos 10 pacientes en promedio con cáncer de próstata, a lo mejor uno va a tener algún tipo de síntoma, los demás pueden ser pacientes que no tienen ninguna molestia. Entonces parece increíble que el paciente llegue a la consulta, tú le dices, oiga, pues mire, acabo de diagnosticarle un cáncer con el protocolo que hemos estado haciendo, y el paciente dice, ¿cómo? Si yo me siento perfecto, yo no tengo ninguna molestia, no me siento nada. Bueno, pues aquí está uno de los casos donde sabemos que los pacientes no tienen molestias, pero presentan un cáncer de próstata. ¿De acuerdo? Y hay que saber una cosa importante, que el cáncer de próstata y el crecimiento prostático por la edad dan generalmente los mismos síntomas. Por tanto, no puedo yo decir que el paciente que tiene retraso en la forma de orinar o algún tema urinario no puede tener un cáncer. Probablemente puede ser solo crecimiento por la edad, pero también puede haber un cáncer metido en ese tejido que creció, y es por eso que los diagnósticos deben hacerse por el urólogo y el seguimiento, ¿sí? Un poquito de estadística de este cáncer de próstata. Las edades del cáncer de próstata, como hemos dicho, generalmente a partir de los 50 años de edad empezamos a ver un pico ascendente en la estadística de presentación de estos problemas de cáncer. Los antecedentes familiares, mencionábamos que los varones con papás, hermanos, abuelos, tíos en la línea paterna tienen 3 veces más riesgo de cáncer de próstata que una persona que no tiene antecedentes. Por tanto, sí es una cuestión estadística a tomar en consideración. Y si en la familia tenemos a 3 varones que han sido diagnosticados con cáncer de próstata, la posibilidad de tener cáncer de próstata en las siguientes generaciones o en la siguiente línea es 10 veces mayor que alguien que no tiene esos antecedentes. Por tanto, sí se considera como un tema muy relevante el tener antecedentes de cáncer de próstata familiares. Es importante saber que los pacientes diagnosticados con cáncer de próstata en edades tempranas, imagínate que vemos un paciente diagnosticado de cáncer de próstata a los 45, 50 años, esos pacientes o esa familia tiene mayor riesgo de esos varones de padecer cáncer de próstata. Entonces, es importante estos datos. Aquí un poquito de estadística también en cuanto a la raza. La raza afroamericana tiene mayor riesgo de presentar cáncer de próstata, y de ahí va un poquito disminuyendo la estadística. En la raza blanca o hispanos menos riesgo, y los asiáticos son los que tienen menos riesgos de cáncer de próstata. Generalmente se habla de que la alimentación es un factor que influye en la alimentación de estas razas, que influye en la presentación alta o baja de cáncer de próstata. Se dice que las grasas, consumir alimentos con alto contenido de grasa puede ser relacionado con cáncer de próstata. La pregunta muy común que hacen es, bueno, ¿y quién debe revisarse sobre este tema de la próstata? Pues es muy sencillo, todo paciente varón mayor de 45 años tiene que iniciar una visita al urólogo para poder empezar un protocolo básico y tratar de hacer unas pruebas de diferenciación de riesgos de cáncer de próstata. Y bueno, claro, todo paciente con antecedentes familiares de cáncer de próstata es un paciente que tiene que hacer estudios periódicos. Los estudios que hacemos, imagínate que un varón va a mi consulta y para un protocolo a los 50 años, llegó a mi consulta, doctor, vengo a hacerme una revisión de la próstata porque me dijeron en la plática que tengo que ir a los 50 años. Muy bien, generalmente hacemos unos estudios muy básicos, examen general de orina, un urocultivo si tenemos sospecha de infección urinaria, y el estudio
clave en este protocolo es el antígeno prostático específico total y la fracción libre, que se hace en un laboratorio, una muestra de sangre. No hacemos... Voy a entrar un poquito al tema del miedo de todos los varones de ir con el urólogo y que el compadre le va a echar burla de que va a ir con el urólogo. ¿Por qué? Porque bueno, sabíamos que hace muchos años el tacto rectal era un protocolo que se tenía que hacer en un paciente que iba porque le dolía un testículo, por cualquier cosa, uno tenía que realizar un tacto rectal. Hoy en día esto ha cambiado un poco, tenemos estudios diagnósticos más exactos, por tanto el protocolo de hacer un tacto rectal va quedando, pues no es que sea en un desuso porque lo seguimos haciendo, pero se hace en casos muy seleccionados. No es un estándar de que todo paciente que llegue a los 50 años a hacerse una revisión tiene que sufrir el tema de hacerse un tacto rectal. Y otro protocolo de los estudios básicos es hacer un ultrasonido de la vejiga, de la próstata, y medimos la orina residual. ¿Cómo funciona este estudio de ultrasonido? Bueno, en el área de radiología nos dicen, vas a venirte a hacer un eco, tienes que venir en el camino consumiendo algo de líquido para que llegues con ganas de orinar a hacerte el estudio. Tienes que pasar al estudio con la vejiga llena para poder tener imágenes muy adecuadas de tu próstata y de la vejiga. Una vez que hacen el rastreo, mediciones, revisan un poco a detalle todo lo que es la próstata y la vejiga, se manda al paciente a orinar para poder que él vacíe como si lo hiciera en su casa, orinando como si estuviera en su casa, y regrese al rastreo del eco para ver cuánta orina se está quedando estancada en esta vejiga. Y que eso es importante para nosotros porque queremos saber también si el paciente está empezando algunos síntomas de problemas de vaciado de la vejiga, ¿sí? Por el tema probablemente de la próstata. Tenemos que hablar ahora de un paciente que fue a mi consulta, yo le hice esos estudios que acabo de mencionar del antígeno, el eco, el examen de orina y todo esto. Imaginemos que el paciente reportó un antígeno prostático elevado. El nivel de antígeno prostático considerado como rangos normales es de un 0 a un 4. Ese es el rango donde debemos de jugar y decir que estamos bien. Pero imaginemos que llegó un paciente con un antígeno prostático de 10. Ese antígeno prostático está fuera del rango permitido y nos prende un foco de alarma de ese paciente para tener que hacer un poquito más de investigación y poder saber si este antígeno prostático es debido a una situación que no es maligna o a un cáncer de próstata. Y el estudio más común que pedimos hoy en día es la resonancia magnética. Es un estudio que de los últimos años para acá ha venido tomando mucha fuerza, mucha sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de cáncer de próstata. Por eso es que hacemos esta resonancia magnética. Nos permite ver imágenes de nódulos, tumores, engrosamientos, que nos da una alta sospecha de un tumor prostático. Y nos permite saber si la próstata está con una sospecha de tumor en el lóbulo del lado derecho, en el lóbulo del lado izquierdo, en la zona del ápex o punta de la próstata, en la base, etc. Ubica dónde está esta zona de sospecha. Y eso es muy útil para nosotros y para el radiólogo que hace las biopsias prostáticas, porque solamente se dirige a tomar muestra de ese sitio sospechoso. Hace muchos años no teníamos resonancia magnética, no sabíamos bien a dónde ir a buscar estos tumores por medio de estudios, así que se hacía un rastreo aleatorio de la próstata, se hacían 15 punciones, 20 punciones de todos los segmentos prostáticos, lo cual nos permitía tener representación de toda la próstata, pero claro, eso es un poquito incómodo para el paciente, tiende a haber riesgo de infecciones, tiende a haber un sangradito, algo así. Por tanto, teniendo la idea de que esta resonancia magnética me está dando el sitio exacto de sospecha, solamente vamos a tomar 3-4 muestras de ese sitio y tenemos una alta posibilidad de hacer un diagnóstico solo tomando muestras de ese segmento. Y claro, una vez que se hacen estas biopsias, se mandan a revisar al patólogo y esa es la clave del diagnóstico de cáncer de próstata. El reporte de patología, el reporte celular. Yo no puedo decir en ningún momento de los pasos previos que el paciente tiene cáncer hasta no tener en la mano un reporte del patólogo que me diga que hay células malignas en esta próstata, y ahí ese es el diagnóstico de cáncer de próstata. ¿Okay? Vamos a hacer un poquito de comparación de aquí del crecimiento por la edad contra el cáncer de próstata. El crecimiento por la edad no está relacionado con cáncer y no aumenta el riesgo de cáncer de próstata. Esto quiere decir que si yo tengo un paciente con esta imagen donde la próstata creció y obstruyó
el conducto de salida, no significa que el paso natural de esta situación va a ser un cáncer. El paciente puede tener esta situación de crecimiento por la edad toda la vida y morir de otra cosa y nunca desarrollar un cáncer. Pero claro, también puede ser que este paciente que tiene crecimiento prostático pueda tener cambios celulares en ese tejido que ha ido creciendo y formar un cáncer, pero no significa que la escala de evolución de un crecimiento prostático va a ser un cáncer. Esto no es así. Esto es a veces simplemente un desarrollo del tamaño de la próstata o, independientemente, el desarrollo de células malignas en la próstata. Bueno, vamos a hablar también, hay una cosa importante, un crecimiento de la próstata y el cáncer de próstata combinan algunos síntomas. Por eso es que es bien difícil decirle a un paciente si tiene cáncer o no solo con una prueba de un antígeno o con una prueba de un eco, etcétera. Hay que hacer un protocolo donde ya vemos que hay sospechas. Digamos que yo lo trato de mencionar como que el paciente está en un semáforo y si llega conmigo y todo está normal, lo pongo en semáforo verde y se va a su casa. Si yo veo que el antígeno prostático está elevado o algún dato me está dando alguna inquietud en este paciente en particular, lo pongo en semáforo amarillo y significa que tengo que hacer más investigación de este caso. Bueno, una vez que ya sabemos que el paciente puede tener un crecimiento por la edad o un cáncer de próstata, vamos a ver qué vamos a hacer con este paciente. Un paciente que llega a la consulta con un crecimiento de la próstata sin sospecha de cáncer, yo tengo un posible tratamiento médico para el paciente. Iniciamos un tratamiento que me ayuda a que el paciente relaje este canal de salida de la próstata, relaje la próstata para que la orina pueda fluir desde la vejiga hacia el exterior con menos presión, menos compresión, y esto hace que el paciente mejore sus síntomas prostáticos. Pero el tratamiento tiene utilidad y es muy bueno durante mucho tiempo, pero puede llegar el momento que el paciente siga teniendo crecimiento de la próstata o puede hacer que el tratamiento ya no es tan efectivo en este paciente y tengamos que recurrir a hacer una cirugía. La cirugía de la próstata es un procedimiento que hacemos los urólogos muy comúnmente y el objetivo de esta cirugía es quitar tejido que esté obstruyendo el canal de salida de la orina para que el espacio sea mucho más amplio y el paciente pueda orinar con mucha facilidad. Estas cirugías podemos hacerla en diferentes edades, muy común hacerlo generalmente de los 60 años para arriba, que es cuando tenemos mayor problemática del crecimiento de la próstata. Y el otro panorama es un paciente que ya diagnostiqué con cáncer de próstata, que ya tengo en la mano un reporte de patología, un antígeno prostático que estaba probablemente fuera de los rangos esperados y yo tengo que ofrecerle un tratamiento. El tratamiento de cáncer de próstata no es una cuestión de una receta médica que digas, bueno, ya sé que tienes cáncer, automáticamente tengo que hacerte este proceso. No es así, es un poquito variable dependiendo algunos parámetros que uno evalúa para saber si ese paciente es candidato a hacer una cirugía que se llama prostatectomía radical, o si el paciente tiene cáncer pero dice yo no me quiero operar porque no quiero, básicamente no quiero. Tenemos la alternativa de hacer una radioterapia a nivel prostático que también me da posibilidades de curar al paciente siempre y cuando el tumor esté localizado en la próstata, ¿sí? Y tenemos el paciente que llega con nosotros a hacer diagnóstico y que ya está invadido, que ya tiene invasión a la columna, al pulmón, a donde sea. Y estos pacientes ya no son candidatos a hacer cirugía porque no tendría caso ir a quitar la próstata si ya tengo tumor en diferentes partes del cuerpo. Entonces lo que hacemos es dar un tratamiento que nos ayude para explicarlo sencillamente, congelar la evolución del cáncer, detenemos los niveles de antígeno prostático haciendo que se bajen con un tratamiento médico. Y esto hace que el paciente se mantenga controlado del cáncer, congelado, y vamos vigilando el antígeno prostático, viendo que siempre se mantenga en los niveles más bajos posibles para poder llevar al paciente durante toda su vida con un control adecuado. Bueno, vamos a entrar a algunas preguntas que me hacen los pacientes muy comúnmente en la consulta. Y me preguntan los pacientes, doctor, si tengo un antígeno prostático elevado, ¿es confirmación de cáncer? Bueno, pues hablábamos ahorita que no puedo yo decir con un antígeno prostático elevado que el paciente tiene cáncer. Lo que tengo que hacer es hacer estudios posteriores, resonancia, biopsia y un reporte de patología que me diga que hay cáncer. Ahí yo le voy a poder decir al paciente que sí tiene cáncer. ¿Y por qué? Me preguntan, bueno, doctor, ¿y por qué el antígeno prostático lo tomamos en cuenta y se puede elevar? O sea, no solo se eleva por cáncer, no solo se eleva por cáncer, aunque es una causa muy común,
Se puede elevar también por una infección en la próstata, se puede elevar por el simple crecimiento de la edad, más volumen de tejido prostático, más formación de antígeno prostático, por un tacto rectal que se hiciera en un paciente, todo eso puede elevar un poco el antígeno prostático. Así que el antígeno prostático es un estudio que nos da idea de cómo va este paciente, pero no es diagnóstico confirmativo de cáncer de próstata. Otra situación que me preguntan es, ¿los síntomas prostáticos son curados con un tratamiento médico? Bueno, pues sí son no curados, son mejorados. ¿Qué significa esto? Que el paciente con síntomas inicia un tratamiento médico, generalmente mejoran mucho su forma de orinar, se levantan menos en la noche, el chorro es más potente, descansan, sienten que vacían mejor, etcétera. Pero una vez que por alguna cosa del destino el paciente deje de tomar su medicamento, los síntomas van a regresar. Entonces es un tratamiento que controla los síntomas, mas no lo cura. No resuelve la problemática prostática. El problema está ahí, haciendo que el paciente esté muy bien. Hasta llegar el momento que el paciente ya no sienta beneficios con el uso del tratamiento médico y tengamos que pensar en hacer una posible cirugía. ¿Sí? Me preguntan también si el tratamiento médico siempre será suficiente para orinar bien. Bueno, pues no. Un paciente que tiene síntomas muy intensos al orinar, yo puedo iniciar el tratamiento y hay ocasiones que el paciente no ve mejoría con este tratamiento. Iniciamos un segundo medicamento a veces para ver si nos ayuda más. Si el paciente no mejora los síntomas para orinar, generalmente pensamos en hacer un procedimiento de cirugía para poder ayudarle a vaciar mejor esta vejiga. Quitando tejido prostático por dentro del conducto, hacemos un raspadito, ampliamos el espacio para que el paciente pueda orinar mejor. Otra pregunta es, ¿cada cuándo tengo que hacerme mis estudios de próstata? Bueno, pues en general los protocolos a nivel mundial hablan de que se tiene que hacer una revisión anual. Generalmente hablamos de los 45 a 50 años, empezamos los protocolos diagnósticos de cáncer de próstata y de ahí en adelante cada año tiene que hacerse un estudio de este paciente. Claro, habrá pacientes que están en niveles intermedios de antígeno prostático que no me puedo quedar tranquilo de decirle vente hasta dentro de un año y entonces lo citamos en 6 meses o en 3 meses dependiendo cada persona. Pero en general el protocolo es anual. ¿Sí? La orina residual, ¿qué es la orina residual? Bueno, pues es esta orina que no se vacía adecuadamente durante la visita al baño a orinar y esto nos pone en riesgo de infecciones, de inflamaciones de la vejiga, etcétera. Por tanto, hay que saber si este paciente en particular que estamos viendo en la consulta tiene orina residual importante o no, porque de ahí partimos a saber si tenemos que iniciar un tratamiento, o un tratamiento sencillo, un tratamiento doble, etcétera, ¿no? También me preguntan, ¿es posible que la próstata origine infecciones urinarias? Pues claro, hablábamos en la imagen que veíamos hace rato, donde la próstata es una continuidad de la vejiga y cuando la próstata comprime este canal de salida de la vejiga, tiende a estancar la orina, a vaciar deficientemente esta orina y eso favorece o puede favorecer la presentación de infecciones urinarias. Entonces, es importante tener en mente que este mecanismo de vaciado tiene que darse de forma adecuada en la contracción vesical, en el espacio suficiente para vaciar y en la salida adecuada del conducto hasta la punta del pene para poder pensar que el paciente va a orinar adecuadamente. Cualquier interferencia en ese segmento de salida de la orina va a dar síntomas en los pacientes. Entonces, eso es algo que tienen que tener en mente ustedes.